Sí, sí, Miguel Ángel, coincidimos y para el tema social que habíamos hecho el comentario también inicial, también ya está en enlace y le agradecemos por ello al politólogo Boris Mauricio, que forma parte de nuestro equipo de Ánfora, y gracias por la presencia en esta edición extraordinaria, Boris. Una primera lectura, estábamos hablando del tema social y de su Sí, financiamiento. Seguramente hay otras preocupaciones y otras reflexiones. Adelante, Boris, y bienvenido a esta edición extraordinaria de Ánfora. gracias Néstor. Y pues la primera impresión que me da respecto en general al mensaje, no ha sido un mensaje confrontacional, en primer lugar. O sea, no es que ha ido a buscar al Parlamento, ¿no? De manera fuerte, sino eh, ha habido un lenguaje de conciliar, de cooperación, ¿no? Con respecto a los programas y a las políticas que va a implementar el Ejecutivo. Por ejemplo, en sus tres primeras lineamientos dice bien claro que tenemos que buscar consensos con el Congreso para las reformas. Y luego, en segundo, dice de, la lucha contra la corrupción, ¿no? Y en tercer lugar, respeto, ¿no? a la democracia, al Estado de Derecho, la ley y la Constitución. Son los tres ejes directrices, me parece, en términos políticos, ¿no? Entonces el Congreso tiene que saber procesar eso, ¿no? Saber leer bien lo que está diciendo, ¿no? Para poder tomar una decisión posterior. Y luego, algo lógico era ya predecible que el mensaje, el grueso del mensaje, iba pues por el lado de los programas sociales, por el lado de fortalecer la inversión pública y de mejorar los servicios de salud, educación y temas de vulnerabilidad. Muy bien. Primera lectura, ¿no? Miguel Ángel, comentario. Sí, claro. El tema también es ahora ver lo que significa, por ejemplo, la política social, ¿no? Como decía en una anterior intervención, una política social no debería ser necesariamente asistencialista, ¿no? Porque además, si no hay ningún cambio, por ejemplo, en lo que se refiere a promover proyectos importantes de manera descentralizada y focalizada, por ejemplo, en los lugares donde, habiendo recursos, se margina y se deja de lado la mano de obra, y por ejemplo, en respecto de la Amazonía, que no hay una sola línea respecto de la Amazonía, y aquí en esto nosotros hemos estado hablando con gente que conoce el problema de la Amazonía, con tantos proyectos, pero nuevamente en un discurso en donde se pretende visibilizar a todos los pueblos marginados, no los estamos considerando. ¿Qué van a hacer con Loreto? Donde digamos que la mano de obra, personas con mano de obra son 450.000 y solamente hay empleo para 150.000 o 250.000, es decir, la mitad de la PEA siempre va a quedar sin empleo. Y con esto se está ratificando efectivamente que los problemas van a continuar, quién sabe hasta cuándo, porque no se toca justamente la raíz de los problemas que tenemos en este caso. Entonces, aquí Adelante. Sí. prácticamente estamos hablando de inversiones o gasto social para aquellos que ya están visibilizados, para utilizar ese término tan comúnmente utilizado. Sociológica. Pero, sí, pues, pero, y eso es todo. Hay que actuar, sí. Y- Vamos a ver. Claro. Sí, pues. Mauricio, Boris, adelante. Bueno, efectivamente, cuando hay un exceso de oferta de política social, lo que queda pues un defecto es en el tema cómo hacemos para cubrir toda la oferta, programas sociales, de ayuda social, ¿no? De mejoramiento de los sueldos de los maestros, de mayor presupuesto al sector educación, de hacer una reingeniería en el sistema educativo, ¿no? Y también de hacer un sistema de salud, ¿no? Más integrado. Entonces, todo eso implica, pues, presupuesto, implica recursos que el gobierno tiene que dar una muestra
clara de dónde va a salir, lo cual ahí hay un pequeño vacío, digamos, dentro del mensaje del Premier, porque si prioriza la inversión pública, no, pero esto es una gran parte de los recursos para la inversión pública no son recursos recuperables. Poner agua, poner servicios, ¿no? Aumento de precios o fortalecer programas en el MIDIS o en el TEFER. Entonces, por ejemplo, no ha dicho nada de cómo vamos a traer las inversiones internacionales, que es un tema importante, porque en eso juegan los países para lograr tener mayor posicionamiento como centro de interacción de la inversión internacional que va a generar, porque esto es importante incluso en el rol de la política exterior para promover al país como un centro de inversiones con todo el contenido del cuidado del medio ambiente, de la responsabilidad social y de buscar, ¿no?, un trabajo cada vez mejor remunerado a los trabajadores en este sector, en los diferentes sectores, ¿no? Entonces, me parece por ahí hay un cuestionamiento que los parlamentarios, obviamente el ala liberal del Congreso, como es Fuerza Popular, como es Avanza, y también Renovación Popular, ¿no? Para que expliquen muy bien al Premier cómo esto va a financiar esos grandes proyectos que, ¿no?, en materia de conectividad, por ejemplo, ¿no?, de las carreteras, del asfaltado, ¿no?, y de la ayuda al sector de salud, ¿no? Porque ha anunciado miles y millones, he estado más o menos contabilizando como más de 8.000 millones que se requiere en lo que está planteando en el actual mensaje. Miguel Ángel. Sí, bueno, efectivamente, Boris, te quedaste corto porque yo saqué 12.000 millones fuera de las grandes obras de infraestructura. No sé. Entonces, pero en estos casos es mejor quedarse corto que ir a la exageración. Mira, Miguel son Ángel. 46 páginas y hasta las 8 ya había sacado 12.000 millones de soles. Entonces, y además a eso hay que agregarle la obra de la nueva carretera central de Huaycán, Cieneguía, San Andrés de Tupicocha, Yauli, etcétera, de 136 kilómetros, con más de 6.000 vehículos diarios y además una inversión de 11.841 millones de soles, ¿no? Entonces no sabemos si eso es... millones. ¿Te das cuenta? Entonces, no, eso es lo que está acá escrito, 11.841 millones. Entonces estamos hablando de lo que acaba de decir, 25.000 millones de soles, digamos, hasta ese momento. Claro. ¿Cómo vamos a cubrir? Además, y en las páginas siguientes, todos y cada uno de los programas sociales que están anunciados. A mí me parece importante, pero nuevamente creo que a la hora que estamos haciendo una oferta tan amplia, un abanico de proyectos asistencialistas, entonces creo que efectivamente el Estado además tiene que tomar con mayor responsabilidad, este gabinete tiene que tomar con mayor responsabilidad las líneas sectoriales que han venido ejecutando. Entonces, por ejemplo, en materia de reforma del Estado, ¿no? No se ha anunciado lo que se supone habíamos escuchado en el mensaje del presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Hay o no hay Ministerio de Ciencia y Tecnología? Para nada, o sea, absolutamente nada. También se vino trabajando, por ejemplo, las ideas de la fusión de ministerios, como es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, hay, digamos, algunas carencias en esta exposición respecto del mensaje que tengo entendido es el documento que debe ser tomado como central para un gobierno de 5 años. Entonces, si este es un listado, nosotros en comunicación política o marketing político, cuando escuchamos eso, decimos que ha sido un listado de lavandería, ¿no? El asunto es, acá está, pero ¿y cuál es el costo final, no?
Y eso, la verdad que es una preocupación. Yo creo que como práctica política, efectivamente, el Congreso va a decir, bueno, hay que darle el beneficio de la duda, aquí está el voto de confianza con la abstención de algunos partidos. El asunto es que, ¿qué nos queda? Y creo que nosotros sí tendremos que ser exigentes a raíz del comentario mismo que estoy haciendo sobre el tema de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, el tema de los conflictos sociales y los proyectos mineros. Hay proyectos mineros que todo el mundo lo sabe. ¿Cuántos son? ¿Cuánto van a invertir en los próximos 5 años? Y entonces, no sé si ha faltado, creo que los ministros quizás han estado más preocupados en defenderse que en preparar contenidos que contribuyan a una mejor presentación de Guido Bellido. Claro. ¿Okay? Esto, independientemente de la decisión política de sí o no al voto de confianza, hay que hacer los señalamientos necesarios para que mañana más tarde efectivamente se corrija este camino que debió empezar mejor. Claro, y consideramos ahí, Miguel Ángel y Boris, que eso se va a dar luego que reanuden a las 2:30 de la tarde con la participación de los ministros para estos casos claro. puntuales. Entendemos que eso va a ser así. Ahora, la pregunta que pongo en la mesa es, y que la formulamos también a nuestro invitado, a Juan Belit, ¿qué puede pasar para el bien del país al final, a las 11:30, 12 de la noche, cuando se tome la decisión, si es que no es antes, de si se da o no se da el voto de confianza? Un voto de confianza que también está ya en la agenda de la Comisión de Constitución, pero eso es otro tema que tiene relación, pero que en este momento, que puede esperarse de un grupo de congresistas en la que no hay una mayoría, como sí hubo en otro escenario con Pedro Pablo Kuczynski, totalmente diferente, con este escenario además de cambio y con un mensaje presidencial que, como tú muy bien lo señalas, Miguel Ángel, es la hoja, la ruta, la guía, el faro de lo que tiene que hacerse en los próximos 5 años, y que de alguna manera no lo ha tocado en su integridad Guido Bellido. ¿Qué puede estar ocurriendo y qué puede pasar en lo que se viene de las próximas horas para saber si hay o no hay voto de confianza, Boris? Sí, yo creo que también hay una observación, ¿no? Los peruanos tenemos que tener memoria un poco en que si somos buenos pagadores o malos pagadores de dinero público, ¿no? Entonces tenemos experiencias que no son favorables, ¿no? Para toda la cuestión de los créditos. Ahora, yendo al tema de la acción, al ser de acuerdo a lo que estaban manifestando los voceros de los grupos parlamentarios y también unos congresistas, no estaba hasta el momento de la presentación definida, ¿no?, el voto de confianza, ni tampoco que lo iban a ver inmediatamente. Y en segundo lugar, habían sí 3 bancadas que estaban por en el de Fuerza Popular, de Avanza País y Perú. Entonces, en el caso de Avanza País y Renovación Popular, ¿no? Entonces, es probable, siguiendo esta línea, ¿no?, del sentir, y más aún teniendo que confrontación, es probable que el voto de confianza, pero con poca legitimidad parlamentaria, lo que quiere que logre las justas, ¿no?, el voto de confianza, y que sea uno de los más bajos de toda la historia republicana, por ejemplo, ¿no? Porque los votos contra los ministros siempre han sido altos, ¿no?, en términos generales. Entonces, ahora, viendo el punto de vista de la responsabilidad democrática, viendo el punto de vista de la gobernabilidad democrática, viendo el punto de vista de la estabilidad política y la señal que debemos dar de estabilidad política, ¿no?, los actores económicos, contexto internacional, este gabinete que se le ha escuchado recién, que no se tiene experiencia en manejo de gestión todavía, no tendría por qué, desde esa perspectiva, no darle el voto de confianza. Si hay ministros cuestionados por parte del Parlamento, ¿no?, el Parlamento tiene otros mecanismos para poder cuestionar
cuestionarlo, interpelarlo, pero sobre la gestión, ¿no? Porque acá estamos hablando del Ejecutivo, no estamos hablando de un, ¿no?, que va a representar meramente, sino que estamos hablando de algo que implica conocimientos, capacidades y gestión. Y eso se demuestra en el tiempo. Eso se demuestra, ¿no?, cuando ya toman el caballo del Ejecutivo y empiezan a trotar. En ese sentido, ¿no?, el Parlamento, lo más sensato, tendría que esperar cómo se maneja ¿no?, cada uno de los ministros, y luego ya poder pedir información, interpelarlos y ver cada uno por separado. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces a lo que va a ocurrir en las próximas horas y estaremos conversando, Boris, de las conclusiones, que esperemos que sea el voto de confianza por el bien del país, creo. Acciones que tienen 130 congresistas, un poco menos porque no están todos, pero bueno, ahí está la responsabilidad que tienen que asumir cada uno de los actores que con su voto van a decidir este voto de confianza. Si hubiera algo más, Boris, con el agradecimiento por esta oportunidad. Sí, yo creo que hay un aspecto de inclusión y de dar una llamada, ¿no?, de paz de nuestros idiomas como el quechua y el aymara, ¿no?, que suelen ser respetables por toda la representación, y también dentro de un clima de tolerancia, ¿no?, para que podamos cada vez más integrar como sociedad, como Estado, como gobierno, al margen de las diferencias ideológicas que siempre lo van a, ¿no?, pero para eso justamente está el Parlamento, para procesar las diferencias y los que pueden haber, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Recordemos que en todo Estado, el Congreso y el Poder Ejecutivo no van por líneas separadas, no van por pistas separadas, van por un solo camino. Eso es lo que hace lo uno, ¿no?, complementa lo otro. Por eso que hay un principio de complementariedad, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos el tema de una legislativa, esta iniciativa legislativa le da al Parlamento la facultad de crearla, y el Ejecutivo la complementa, ¿no?, cuando hace alguna observación y lo devuelve al Congreso, ¿ve? Pero no es una cuestión de bloqueo por ninguno de los lados, ¿no? Y es igual en el control. La filosofía del control político es la eficiencia, la eficacia, la transparencia en las decisiones que tome el Ejecutivo y en el manejo de los recursos públicos. Por ahí se complementa cada uno dentro de la independencia y dentro del cumplimiento de la función. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Boris, por esta nueva oportunidad en nombre de nuestros televidentes. Vamos a estar atentos y vamos a estar en comunicación también.